Entonces, bueno, lo siguiente por allí sería hablar acerca del hecho que la planificación y el control del proyecto son una parte integral del proceso de desarrollo de software, donde la planificación debe ocurrir de manera continua durante todo el proyecto, desde la concepción inicial de la idea hasta el final de lo que es la generación del producto. Su principal objetivo va a ser lograr la construcción del sistema dentro de un tiempo y presupuesto progresivamente refinados. Recordemos que a pesar de que nosotros establecemos inicialmente un cronograma y un presupuesto, estos elementos pueden ir variando con el avance del proyecto, donde su principal objetivo es lograr dicha construcción del proyecto dentro de valores aceptables de costo y tiempo, para lo cual debe tenerse en cuenta la realización de las tareas que tenemos o funciones que tenemos en pantalla, la óptima asignación de los recursos, la estimación y planificación detallada del proyecto. Estamos hablando de estimación de costos y planificación de tiempos, las revisiones del proyecto, es decir, ese componente de control que siempre debe estar presente, y lo que sería el control de la calidad, es decir, el asegurar que nuestro proyecto en todo momento se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta que existen diversas fases y revisiones administrativas que se deben realizar, ya que los proyectos están conformados de esa forma y cada una de ellas tiene ciertos objetivos específicos y ha de generar un conjunto de salidas medibles, de entregables. De allí que cuando hablamos de las revisiones administrativas, debemos decidir acerca de ciertos aspectos. Por ejemplo, de en qué momento pueda ser necesario detener o posponer la ejecución del proyecto. Esto va a depender muchas veces del surgimiento de nuevos requerimientos o de cambios que se produzcan en el sistema. Por otra parte, también surge la necesidad de estar pendientes a ver si es necesario cambiar el ámbito, los objetivos y las restricciones. Esto podría llevarnos inclusive a repetir toda o una parte importante del proyecto, pero va a ser necesario en ciertos casos para poder garantizar la adecuación del proyecto a las necesidades reales del sistema. Aprobar lo que serían los puntos de calidad, también denominados hitos, y pasar a la siguiente fase. Vean que cuando estamos planificando, haciendo esas reuniones, es cuando decidimos si continuamos o si detenemos el proyecto realmente. Algunas de estas decisiones deben ser tomadas durante cada sesión de revisión. Además de esto, cada sesión de revisión debería incluir a todos los participantes del proyecto, tanto usuarios como operadores, auditores, equipo de desarrollo, etcétera. Esto con la finalidad de garantizar la mayor adecuación posible a la realidad del sistema. Además de esto,
El modelo de administración se sustenta en organizaciones y procesos. Si estos son utilizados apropiadamente, es posible incrementar la productividad del equipo de desarrollo. Si no son utilizados adecuadamente, lo más probable es que van a surgir múltiples problemas que podrían afectar en forma negativa al proyecto. Por otro lado, dentro de las organizaciones se pueden identificar diversos tipos de estructuras, tanto formales como informales, ya que una estructura de organización típica va a ser aquella que identifica los niveles jerárquicos conocidos, es decir, estratégico, táctico y operacional. Pero independientemente de su tipo, la estructura organizacional siempre deberá ser lo suficientemente flexible como para permitir el apropiado flujo de información entre los distintos niveles, facilitando así lo que serían los requerimientos de reportes, la comunicación y la toma de decisiones, donde en el caso de la organización para proyectos de software, los equipos de trabajo se recomienda que deben ser pequeños, por lo general no más de 8 personas. Si el proyecto es muy grande, se recomienda que sea dividido en subsistemas, teniendo especialmente el cuidado de definir adecuadamente las interfaces que se van a tener entre ellos. Aquí tenemos entonces resumidas las características del desarrollo de software vistas como un proceso industrial. Comenzamos de abajo hacia arriba. En primer lugar tenemos la arquitectura, la cual vendría a ser el conjunto de técnicas, herramientas, dispositivos, conceptos seleccionado de todos los que están disponibles, que definen las características de todo el sistema y que son diseñadas para darle soporte a lo que estamos haciendo. Luego tenemos lo que sería el método. Este hace explícitos los procedimientos paso a paso que se deben cumplir, que deberán ser seguidos durante todo lo que es la aplicación de la arquitectura. En tercer lugar, tendríamos los procesos que van a permitir que el método sea escalonado, sea aplicado dentro de lo que es la organización, así como también va a estar conformado por un conjunto de actividades que interactúan entre sí. Y finalmente estarían las herramientas, que son aquellas que van a dar soporte a todos los aspectos del desarrollo, especialmente a las actividades de proceso, método y arquitectura. Vean que la arquitectura es la base, es como ese conjunto de componentes fundamentales sobre los cuales vamos a construir nuestro sistema. Luego de allí necesitamos una metodología de trabajo que nos permita hacer las cosas correctamente. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente lo que vamos a hacer es cumplir con una serie de procesos y para ello vamos a requerir del uso de ciertas herramientas. Vean que en cuanto a esto debemos tener especial cuidado con lo que sería
el surgimiento de nuevos requerimientos o el cambio en los requerimientos actuales, los cuales pueden afectar el desarrollo del sistema. Y una vez que sean gestionados adecuadamente, van a dar origen a una nueva versión del mismo, ya que el desarrollo de sistemas es un proceso que generalmente implica sucesivos cambios. El objetivo entonces sería dividir este proceso complejo de desarrollo de un gran sistema en diversos componentes menores, tales como fases, etapas, actividades, que permitan a varios equipos de desarrollo trabajar en paralelo. Aquí tenemos otro modelo de lo que normalmente utilizamos. Vean que estamos hablando del desarrollo de software y lo estamos dividiendo en tres actividades en este caso. Antes de comenzar con las actividades tenemos que haber definido un conjunto de requerimientos, los cuales nos van a llevar a un proceso de análisis, de comprensión de lo que estamos estudiando. Este proceso de análisis nos va a permitir la construcción del sistema, tanto a nivel de lo que es su diseño, es decir, planteamiento de los modelos lógicos necesarios, como su implementación o codificación final. Y no podemos olvidarnos de la necesidad que existe de realizar pruebas adecuadas para poder garantizar esos niveles de calidad necesarios. Y todo esto es lo que va a dar origen a la construcción de un buen sistema. Vean que cuando hablamos de ese análisis, sería una especificación de, orientada a lo que es la aplicación, la cual es desarrollada para definir lo que el sistema deberá ofrecer al usuario, estableciendo además el comportamiento de dicho sistema en condiciones ideales e independientes de cualquier ambiente de construcción. Cuando hablamos de la construcción, en este caso seguimos trabajando bajo condiciones ideales, las cuales van a ir progresivamente siendo reemplazadas por los requerimientos reales del entorno del sistema. Esta fase va a definir cómo ese modelo de análisis que teníamos originalmente será transformado en las diversas bases de datos, interfaces y procesos requeridos por el sistema. Y está constituido por dos actividades fundamentales, que sería el diseño, que es la formalización de un modelo en términos, vamos a decirlo así, más específicos, más técnicos, y la implementación, que sería la codificación. Finalmente, la prueba permite verificar el correcto funcionamiento de los componentes, el rendimiento del sistema y otras características importantes. Se realiza en varios niveles, desde pruebas unitarias hasta pruebas de aceptación, es decir, desde la evaluación de componentes de manera independiente hasta el sistema completo. Fíjense que aquí sí hay algo que hay que recalcar. Las pruebas no se realizan solamente al final del proceso, sino que pueden tener lugar en cualquier momento durante lo que es el desarrollo del software, cada vez que se consideren necesarias para garantizar lo que es la calidad de nuestro producto.
Por otra parte, debemos recordar que cuando hablamos de la especificación de requerimientos, es primordial que la misma sea lo más clara posible desde el inicio mismo del desarrollo del sistema. Recordemos que el resultado de cualquier desarrollo de software es un conjunto de descripciones que van a funcionar como base para la construcción de dicha aplicación, así como también un conjunto de documentos y prototipos que constituyen los modelos de dicho sistema, ya que los resultados de todo este proceso van a ser finalmente utilizados para alguna de las actividades de la empresa, por lo que serían los usuarios o clientes. Además, eh, estos usuarios del sistema generalmente trabajan para servir a otros usuarios indirectos. Por lo tanto, como pueden ver, es un proceso bastante complejo, donde podemos decir entonces que la comunicación es un aspecto fundamental. Recordemos que un sistema es desarrollado basado en una solicitud del cliente, lo cual genera la primera dificultad, ya que como hemos dicho anteriormente, ambas partes, cliente y desarrollador, generalmente tienen visiones distintas del problema, lo cual da origen a la necesidad de un proceso altamente participativo, donde el éxito del sistema va a depender en gran medida de que también se formulen las especificaciones, debido a que las mismas son la base fundamental del resto del proceso de desarrollo, por lo cual la comunicación con el usuario debería ser siempre nuestra prioridad. Recordemos que el objetivo del proceso de desarrollo de software es transformar dichas necesidades del usuario en un producto aprobado y certificado para lo que es su operación, su utilizamiento. Aquí podemos entonces nombrar nosotros ciertos aspectos relacionados con lo que es el plan del proyecto. Fíjense que por una parte tenemos ciertos elementos de tipo descriptivo que están referidos al cliente, a la organización y al producto. Luego de allí tenemos al final el calendario del proyecto, y aquí podemos incluir lo que sería el presupuesto, que no está aquí nombrado, pero que es otro elemento fundamental. Luego de allí, lo siguiente que tenemos por aquí serían las funciones de los principales elementos humanos que participan en lo que es el desarrollo de software. Por ejemplo, el jefe o líder de proyecto debe organizar qué se va a hacer, debe identificar los problemas, conocer en todo momento el estado del proyecto, medir de manera continua su avance y obtener soporte en el caso de que exista algún tipo de necesidad especial para continuar en el avance del proyecto. Los desarrolladores deben conocer los objetivos, los alcances y restricciones que se hayan especificado para el proyecto.
Además de ello, deben conocer también de manera clara y precisa la relación existente entre las distintas actividades, tareas, fases, etc. Y determinar cuáles son los esfuerzos individuales que van a corresponder que sean realizados por cada uno de los miembros del equipo de desarrollo. En cuanto al usuario, su participación fundamental estaría en lo que es la valoración, la validación del progreso, y él va a estar pendiente de lo que es la utilización de los recursos. Por lo tanto, debe conocer los hitos que se establecen para el proyecto, así como los entregables correspondientes. Y debe recordar a lo que es el equipo de desarrollo su obligatoriedad del cumplimiento con los compromisos que se han establecido. Fíjense que nosotros podemos, para las diferentes fases, elementos de nuestro proyecto, establecerlos en base a un conjunto de objetivos, actividades y productos o entregables, los cuales generalmente son comunes para cualquier tipo de proyecto de desarrollo de software. La primera parte tendría que ver con lo que es la definición de requerimientos. Fíjense que los mismos deben ser identificados, analizados y documentados adecuadamente. Y a final de cuentas, el documento principal que tendríamos allí sería el documento de especificación de requerimientos. Y como se pueden dar cuenta, desde este mismo momento en que estamos comenzando a trabajar con el sistema, podemos iniciar la construcción también del manual del usuario. Luego, durante lo que es la fase de diseño, vean que básicamente nuestro objetivo es modelar las diferentes estructuras que componen el sistema, bien sean bases de datos, funciones, interfaces, etcétera. Aquí podemos tener varios tipos de actividades, como por ejemplo un diseño preliminar y un diseño detallado, y se presta bastante importancia a lo que es el diseño de la base de datos que va a soportar nuestros contenidos, nuestra información, y nuestro producto podría ser en los diferentes documentos de diseño. Cuando hablamos de codificación, ¿cuál sería entonces nuestro objetivo? ¿Quién tiene una idea de los que están por allí? Déjenme tomar la lista rápidamente. Vayan pensando. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal cuando nosotros nos encontramos en la fase o en la fase de codificación? Sería construir esos elementos que ya hemos diseñado en la fase anterior. Entonces, fíjense que entonces aquí los elementos serían construir base de datos, construir funciones, construir interfaces, por decir algo.
Entonces, ya aquí lo que hacemos es construir, llevar a lenguaje de programación los diferentes elementos que ya habíamos diseñado en la fase anterior. Y en este caso, nuestros productos generalmente van a ser prototipos. ¿Están despiertos? ¿Están allí? Uno, dos, bueno, tres. Tengo tres por lo menos que parece que están allí. Los demás se quedaron dormidos. Cuatro, cinco, seis. Bueno, por lo menos la mitad están despiertos todavía. Yo sé que esta hora da sueño, pero todavía nos falta un rato, muchachos. Así que vamos a seguir. Lo siguiente sería lo que sería la fase de pruebas. Aquí lo que hacemos es evaluar ese sistema o sus componentes de diferentes maneras. Nuestras actividades podrían ser las pruebas unitarias, las de integración, las de aceptación, las de sistema. Y nuestro producto podría ser los documentos de prueba que vamos a ir utilizando. Cuando hablamos de la implementación, esta va a estar referida a instalar ese producto de software en lo que es el negocio, en lo que va a ser su ambiente de trabajo. Allí tenemos varias actividades que podemos realizar. Primero, preparar el ambiente. Luego, traspasar, que sería instalar la aplicación hacia lo que es el ambiente productivo. Capacitar o entrenar a los usuarios y formalizar el término del proyecto. Vean que aquí podríamos colocar como producto el documento de cierre. Entonces, como pueden ver, cada una de esas fases fundamentales está acompañada de ciertos objetivos, actividades y productos o entregables que se deben cumplir para poder garantizar la buena marcha del proyecto. Aquí tenemos algunas actividades relacionadas con lo que es la gestión de la calidad del software. En primer lugar, sería la garantía de la calidad, la cual consiste en el establecimiento de un marco de trabajo y procedimientos y estándares que nos conduzcan a la creación de un software de alta calidad. Luego tendríamos lo que es la planificación de la calidad. Allí seleccionaríamos los procedimientos y estándares más adecuados a partir de los que habíamos especificado en el marco de trabajo y adaptaremos los mismos hacia lo que es las características específicas de nuestro caso o de nuestro problema que queremos solucionar. Tenemos también lo que es el control de la calidad. Aquí estamos haciendo referencia a lo que es la definición y el fomento de los procesos que garanticen que lo que estamos realizando cumpla con los estándares establecidos. Vamos a ver por aquí, ¿qué más nos queda? Tenemos por aquí la gestión de la calidad en el proceso de desarrollo de software. Va a implicarnos tres elementos fundamentales. En primer lugar, sería definir los estándares del proyecto. Fíjense que si no tenemos un estándar, una métrica, un punto de comparación válido, va a ser imposible saber si estamos haciendo las cosas bien. Por ello es que debemos definir cuidadosamente dichos estándares. En segundo lugar, hay que supervisar el proceso de desarrollo para asegurar que esos estándares que ya definimos
estén siendo cumplidos. Aquí estaríamos hablando de un proceso de control. Y en tercer lugar, tendríamos el generar informes del proceso para lo que es tanto el líder del proyecto como el cliente, para de esta manera tener la evidencia respecto al trabajo que se está realizando. Fíjense que nosotros para poder, repito, para poder hacer la supervisión, tenemos primero que haber definido los estándares. Y para poder levantar un informe, tenemos que haber supervisado primero. Por lo tanto, esos tres elementos podemos decir que están íntimamente ligados entre sí. Ahora bien, uno de los componentes más importantes dentro de cualquier proyecto de desarrollo de software, como ya lo dijimos antes, van a ser las personas, ya que para conseguir el éxito es necesario contar con un buen equipo de desarrollo, un buen personal y además ser capaces de coordinar adecuadamente sus esfuerzos. De allí que la tarea del líder del proyecto es conocer los recursos humanos con los que cuenta y ser capaz de organizarlos de la manera óptima para garantizar que el trabajo sea desarrollado de la forma más eficiente posible. Cuando hablamos de la gestión del recurso humano dentro de lo que es los proyectos de desarrollo de software, debemos incluir todos aquellos procesos que organizan, administran y conducen las labores del equipo de desarrollo. En este caso, dicho equipo va a estar conformado por aquellas personas a las que se le ha asignado cualquier clase de rol o responsabilidad dentro del proyecto. Y aunque es crucial la participación de todos los miembros del proyecto dentro de lo que es la fase de planificación y toma de decisiones, muchas veces esto no se consigue adecuadamente, por lo cual debemos esforzarnos a dicho respecto para lograr que estos aporten su experiencia profesional y se fortalezca además su compromiso con el proyecto. Fíjense que aquí estaríamos hablando de varios componentes que debemos tomar en cuenta. En el caso de no contar con lo que se está hablando de lo que es la planificación de recursos humanos primeramente, en el caso de no contar con un equipo ya preformado, predefinido, el primer paso sería identificar las necesidades que se deben satisfacer de cara a seleccionar un equipo de trabajo o contratar los trabajadores que falten. Es fundamental tener en claro los resultados que se desean obtener. Así se podrá contratar los trabajadores idóneos para la tarea que tienen que desempeñar. En caso de contar con una plantilla ya establecida, se puede omitir este primer paso y comenzar con lo que sería el establecimiento e identificación de los roles y responsabilidades que va a asumir cada uno de los miembros del proyecto. Para ello, debe tenerse en consideración las fortalezas y debilidades de cada una de estas personas, así como la posibilidad de trasladarlos de un área o equipo a otro cuando sea necesario. Esta sería la número 2. Incluso
Se debe valorar la presencia simultánea de varios de ellos en función de cada momento del proyecto. También hay que considerar la necesidad de contar con expertos en temas concretos durante momentos específicos del proyecto. De allí que contratar el personal adecuadamente calificado es fundamental para lograr que el producto final tenga los niveles de calidad deseados. Otro objetivo importante de lo que es la gestión de los recursos humanos es que todos los integrantes del equipo puedan dar lo mejor de sí mismos y tengan una carga de trabajo adecuada ni demasiado baja, ya que esto supondría un mal uso de los recursos, pero tampoco demasiado elevada, concentrando muchas funciones en pocos trabajadores, para así evitar que realicen mal las tareas por estar sobrecargados de trabajo, al ser víctimas de lo que sería el estrés laboral. Un aspecto a tener en cuenta es el impacto que puede producir sobre el proyecto los riesgos que se presenten referidos al personal durante su desarrollo. No solamente se debe pensar en su influencia desde el punto de vista económico y temporal, sino también hay que estar pendiente de la gestión de nuestro recurso humano, ya que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el componente humano cuenta con lo que son relaciones interpersonales. Por ello, antes de decidir incorporar a una nueva persona al equipo, hay que considerar cómo será su interacción con los miembros preexistentes del mismo y las posibles barreras de comunicación que se podrían generar. A todo este conjunto de elementos se le denomina planificación de los recursos humanos. Como la organización de los recursos humanos de un proyecto es bastante compleja, se puede realizar de una manera más rápida y sencilla si se cuenta con las herramientas adecuadas que permitan automatizar el proceso a seguir. Fíjense que cuando estamos hablando del recurso humano debemos planificarlo adecuadamente, establecer lo que serían las funciones de cada uno de ellos, capacitarlos cuando sea necesario y mantener un proceso continuo de gestión, de administración de este recurso tan delicado dentro del sistema. Aquí tenemos algunos aspectos interesantes relacionados con lo que es el recurso humano. En primer lugar estarían los objetivos del talento humano, que es el mayor rendimiento del trabajo, el bienestar de los empleados y el explicar las labores a desempeñar, las actividades que realiza este talento, este componente humano, tienen que ver con reclutar al personal, brindar ayuda y llevar control de los servicios. Es muy importante que, que se tome en consideración este componente humano para poder alcanzar el éxito dentro de las labores de la organización. Tenemos también que este componente humano está relacionado con la planeación y el control que se debe tener para garantizar el desempeño eficiente del personal. Y por aquí, que no lo había visto, tengo la definición de recurso humano, que es el conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de una empresa. Bueno, pasando entonces a lo que es el segundo punto de este diagrama. Fíjense que cuando hablamos del establecimiento de utilidades de organización,
En primer lugar, debemos haber definido qué personas van a integrar el equipo de trabajo para poder establecer también cómo se van a organizar y qué va a hacer cada uno de ellos, lo cual es fundamental que todo esto quede plasmado en la documentación correspondiente, generalmente por medio de diagramas y gráficos que permitan que todo el equipo de trabajo entienda y esté consciente de las actividades que deben realizar en cada momento. Asimismo, es muy importante contar con sistemas de trabajo informatizados y una red que permita aprovechar al máximo las nuevas tecnologías disponibles, tanto para lo que es el trabajo individual como grupal. Del mismo modo, se establece qué personas van a integrar los equipos. También hay que decidir antes del comienzo del proyecto lo que sería los modelos de trabajo que se van a utilizar y las herramientas de apoyo tecnológico con las que se cuenta. Cuando vamos a la parte de formación y actualización, sería la número 3 ya. Decimos que durante el desarrollo del proyecto, las circunstancias económicas, sociales y del mercado pueden experimentar cambios, por lo cual el equipo de trabajo debe estar sometido a un constante reciclaje, adquiriendo permanentemente nuevas habilidades y perfeccionando las ya conocidas. Para ello, es fundamental la interacción entre los integrantes de dicho equipo de trabajo y la realización de tareas de capacitación, entrenamiento y asistencia a diferentes tipos de cursos. Cuando hablamos entonces de la gestión del equipo, para que el proyecto pueda ejecutarse correctamente y conseguir los resultados que satisfagan al cliente, hay que realizar una gestión permanente y adecuada. Para ello es necesario que el líder del proyecto tenga una buena capacidad de mando y que sea capaz de sacar lo mejor de cada persona, consiguiendo resolver adecuadamente cualquier tipo de conflicto interpersonal que pueda surgir durante el desarrollo del software y al mismo tiempo manteniendo al equipo adecuadamente motivado. Ya esto lo puse aquí. Por otra parte, hay que realizar una monitorización constante de los resultados obtenidos en cada una de las fases y ciclos del proyecto, para así poder realizar un análisis de debilidades y fortalezas que permitan detectar cualquier desviación que se presente a tiempo y realizar las correcciones pertinentes que nos lleven a obtener los resultados deseados con un costo en tiempo y dinero dentro de los rangos establecidos inicialmente. Como se han podido dar cuenta, para realizar una adecuada gestión de los recursos humanos, es de gran ayuda contar con herramientas adecuadas que nos permitan organizar dicho trabajo. Vean que aquí tenemos, digamos que un esquema de lo que sería esta gestión de los recursos humanos que acabamos de explicar. En primer lugar, definimos cuáles son nuestros requisitos, es decir, qué cantidad y tipo de trabajadores necesitamos para el proyecto. Una vez definido esto, vamos a establecer nuestro plan de recursos humanos, el cual requiere de un organigrama
la definición de roles y la definición de responsabilidades, así como de conformar un adecuado plan para lo que es la dirección del personal. Una vez que ya tenemos este conjunto de elementos definidos, podemos entonces continuar con lo que sería la adquisición del equipo del proyecto, del personal. Habría que ver si estamos trabajando con, con personal nuevo o simplemente con el equipo de trabajo que ya hemos utilizado en otras ocasiones, que forma parte de nuestro, digamos, nuestro recurso humano. De allí hay que establecer un calendario para estos recursos y asignar el personal de manera adecuada. Por otra parte, luego de allí debemos estar pendientes que normalmente puede ser necesario lo que es el desarrollo del equipo de trabajo. Aquí estaríamos hablando de capacitación. Capacitación. Esto a través de lo que sería una evaluación de desempeño, podemos ir haciendo la gestión de este tipo de elementos para al final, dependiendo de los resultados, solicitar el cambio de las personas que componen nuestro equipo, es decir, pasarlos a otra área o simplemente sustituirlos, o también la actualización de los mismos que los llevaría nuevamente a este proceso de desarrollo. Entonces, a final de cuentas, la idea de todo lo que es la gestión del recurso humano es potenciar el trabajo colaborativo, tanto cuando se realiza de manera presencial como cuando se realiza de forma remota, a fin de facilitar la comunicación y el intercambio efectivo de información entre los miembros del equipo. Todo ello no solamente conseguirá mejorar el rendimiento y la productividad del equipo de trabajo, de desarrollo en sí, sino que además permitirá que el líder del proyecto pueda concentrar su atención y esfuerzo en coordinar al equipo sin la necesidad de estar perdiendo su tiempo en hacer papeleo y gestiones innecesarias debido a conflictos internos que se puedan presentar entre ellos. Aquí tenemos algunos procesos relacionados con lo que es la gestión del recurso humano dentro de un proyecto. En primer lugar, tendríamos lo que es planificar la gestión de los recursos humanos. Aquí estamos hablando de identificar y documentar los diversos roles y responsabilidades que van a coexistir dentro del proyecto, así como también las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación que se deben establecer. Durante este proceso se crea lo que es el plan para la dirección del personal. Luego de allí tendríamos la adquisición del equipo del proyecto. Vean que allí estamos confirmando los recursos humanos disponibles para formar el equipo necesario y en caso de una eventualidad completar asignando personal adicional. Tendríamos el desarrollar el equipo del proyecto. Sería mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general de trabajo para lograr un mejor desempeño. Y finalmente tendríamos dirigir el equipo del proyecto.
que corresponde al hecho de dar seguimiento al desempeño de los miembros de nuestro equipo de trabajo, proporcionando retroalimentación para resolver los problemas y gestionar los cambios, a fin de optimizar su desempeño dentro del proyecto. Ya hasta aquí sería lo que es el contenido por el momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta, alguna duda a este respecto? Bueno, si no hay dudas por el momento, vamos entonces a tomar un pequeño descanso mientras que vamos cambiando la diapositiva y volvemos en unos 5 minutos.